Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Igor Wolf nuevamente. Vamos a pasar a la revisión de lo que es la tercera ley biológica. Así seguimos avanzando en este proceso, lo que va a venir muy bien también a la gente que está inscrita en los cursos. Esto le va a venir muy bien a modo introducción. ¿Ok? Así que bueno, vamos a repasarlo un poco. La tercera ley biológica, aquí voy a compartir este esquema de un par más que vamos a analizar. Sin embargo, es una ley bastante breve. Si la comparamos con la que viene después, la cuarta ley, es donde vamos a entender perfectamente bien lo que es el mundo de los microbios. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Esta es la tercera ley biológica, o también llamada el sistema autogenético de los significativos programas biológicos especiales, o SBS, de la naturaleza. ¿Ok? Así es como está subtitulada esta ley. Bien, esta ley es una ley descubierta por el Dr. Hammer en el año 87. ¿Ok? Y bueno, ordena a todos los tipos de cáncer. ¿Ok? Y también, por supuesto, a sus enfermedades equivalentes. Y las ordena y las correlaciona según su relación, valga la redundancia, con la capa embrionaria, ¿ok? Con su respectiva capa embrionaria. Las que son, por supuesto, formadas en las primeras semanas del desarrollo embrionario, que es acá. Ya podemos ver un pequeño embrión con las capas embrionarias totalmente desarrolladas. Eso quiere decir que desde ese mismo momento ya es susceptible a un DHS, ya teniendo sus capas totalmente desarrolladas, es una persona que puede sufrir los hechos, los acontecimientos y un DHS y tener conflictos activos y tener resoluciones, etc. Solamente porque ya existe esto de acá, esto de acá. ¿Ok? Quería hacer esa pequeña aclaración desde la biología. Ok. Bueno, ¿se acuerdan la primera vez que analizamos el esquema, bueno, sobre cómo es el esquema del conflicto versus la normotonía versus la fase vagotónica? Bueno, aquí vamos a trabajar sobre el mismo esquema, pero explicando desde lo que es las capas embrionarias. ¿Ok? Bien, entonces, cada una de estas capas corresponde a un área específica del cerebro, que están en esta parte. Hay una gráfica aquí hecha también por el Dr. Hammer, en donde nos muestra las zonas a destacar dentro de las capas embrionarias, en este caso cerebrales. En rojo vamos a tener la corteza cerebral, en amarillo vamos a tener el tronco encefálico o tronco cerebral o tallo encefálico, tiene varios nombres, usted elija cuál le gusta. Aquí vamos a tener la sustancia blanca, ¿okay? Que va a pertenecer a este sector medial, y acá el cerebelo, ¿okay? Que va a ser considerado como una capa embrionaria medial, pero perteneciente a lo que Hammer llama el cerebro antiguo. Por eso está achurado con amarillo. Y esta está achurada con rojo, porque si bien pertenece a la capa embrionaria medial o mesodermo, está en relación con el cerebro nuevo. Así lo describe Hammer a la corteza cerebral. Bien, entonces, quedamos en que cada una de estas capas entonces corresponde a un área específica del cerebro. ¿Ok? Ahora, y también, obviamente, pertenece a un determinado tipo de contenido de conflicto y también a una determinada formación celular histológica. Bien.
Cada una de estas capas tiene un contenido distinto de conflicto. Cuando hablamos del DHS en la primera ley biológica, hicimos énfasis en lo que es el contenido del conflicto respecto también a su sentido biológico. ¿Ok? Bueno, aquí gráficamente estamos viendo las capas y tenemos que entender que cada capa tiene un contenido conflictual diferente. ¿Ok? Eso es algo importante. Bien, aquí al esquema. Vamos directamente. Este es el esquema que yo ya he explicado antes. Aquí está la fase en normalidad, ¿ok? La fase eutonía o normotomía. Hay varias formas de decirlo. Aquí está el DHS, que nos altera el tono nervioso. Aquí está la etapa de conflicto activo o fase CA, vuelvo a insistir. Aquí hay una conflictolisis, es decir, la reparación del conflicto y que nos lleva vertiginosamente entonces a esta fase de curación que es interrumpida por la epicrisis y vuelve a una etapa de curación para dejarnos nuevamente en la normotomía. Ahora lo pasé rápido porque en la primera y segunda ley hice mucho énfasis en esto. Bien, pero veamos qué dice acá. Está entonces esta capa roja cerebral perteneciente a la corteza cerebral, a lo que vamos a denominar, según el doctor Hammer, como cerebro nuevo. ¿Ok? El cerebro nuevo, cuando estamos en esta fase de acá, que es la fase conflictual activa o fase CA, esta parte, cuando el DHS afecta al cerebro nuevo, cuando afecta a la corteza cerebral, vamos a estar ante un conflicto que en etapa activa va a mostrar atrofia celular, va a mostrar necrosis del tejido o ulceraciones, ¿ok? O va a mostrar alteración de la funcionalidad, ¿ok? Paso a explicar esto. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos en un conflicto bronquial que pertenece a esta capa cerebral. Y lo que va a ocurrir en el interior del bronquio cuando tenemos ese conflicto de territorio importante o de riesgo vital, va a ocurrir que la pared interna del bronquio, bueno, aclaro que el bronquio es una estructura tubular fibrocartilaginosa, ¿ok? Por dentro tiene una mucosa y esa mucosa se va a degradar ulcerándose justamente para adelgazarse, para que por ahí pueda haber un flujo de aire más expedito. ¿Ok? Ese es el sentido biológico, esa es la forma que tiene nuestra biología de resolver una situación de falta de aire. ¿Ok? Es adelgazar la capa interna de la mucosa del bronquio por medio de úlceras y de necrosis del tejido para que por ella pueda circular más aire de forma expedita y con eso saciar la necesidad de vida que tenemos en ese mismo momento, la necesidad de oxigenarnos, la necesidad del aire. ¿Ok? Esto va a ocurrir cuando el DHS va a afectar a una de estas capas rojas. ¿Ok? Y en vagotonía, eso quiere decir la fase de curación, la fase PCL, ya sea la A o la B, vamos a encontrarnos que los tejidos unidos a la capa roja, al cerebro nuevo, van a reaccionar teniendo una proliferación celular. Bueno, aquí dice multiplicación celular, pero la verdad es que está bien, multiplicación o proliferación va a estar bien. Significa esto que las células empiezan a multiplicarse, a proliferar rápidamente para contribuir a la restitución del tejido. ¿Ok? Este tejido que en fase activa se ulceró o adquirió propiedades necróticas
va a restituirse en esta fase. ¿Ok? Ok. Y muchas veces ocurre que esta reparación llega incluso a ser excesiva y deja las estructuras más robustas que antes, si se quiere llamar de alguna forma. ¿Ok? Ok. Esto va a ocurrir en la etapa de curación de esta capa embrionaria. Y aquí cabe destacar algo muy importante. Aquí dice proliferación de bacterias y de virus si estos existen. ¿Ok? Ya había comentado anteriormente qué es lo que pensaba Hammer con respecto a los virus, de que si existiesen, operarían en esta fase. ¿Ok? Lejos de ser un agente totalmente patógeno y agresivo, el virus vendría a ser un gran amigo en el caso de que exista, ya que está contribuyendo a la reparación de los tejidos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener una multiplicación de bacterias o proliferación bacterial, lo que va a ocasionar las molestias típicas de una inflamación propia de este tipo e irritación propia de este tipo de reparación. Vamos a tomar en cuenta exactamente el mismo esquema, ya que este esquema, como dije en un video anterior, aplica absolutamente para todas las capas embrionarias. Ahora vamos a verlo desde el ángulo del cerebro antiguo, que es este amarillo que está acá, con una ramificación achurada hacia el cerebelo, ¿ok? Están ampliamente relacionados. Luego voy a mostrar otro esquema. Bien, en el cerebro antiguo, en fase simpaticotónica o fase de conflicto activo CA, vamos a encontrar aquí, a diferencia de esta capa embrionaria roja, en la amarilla vamos a encontrar multiplicación celular, una proliferación celular y, por consiguiente, un tumor y una multiplicación o proliferación de micobacterias. Y todo esto va a ocurrir en etapa de conflicto activo. Bien, va a ocurrir en esta etapa, en simpaticotonía permanente. ¿Ok? Va a ocurrir que las células van a proliferar y van a dar cabida a lo que es llamado en medicina un tumor. ¿Ok? He aquí también donde empiezan a proliferar todas las micobacterias. Bien, avancemos. Con respecto a cómo se comporta el desarrollo de esta capa embrionaria en el transcurso de toda esta línea de tiempo, vamos a llegar a la fase de vagotonía. Y los órganos involucrados con esta capa embrionaria en fase vagotónica van a ver la reducción de este tumor mediante hongos y micobacterias. Esto es sumamente importante, sumamente importante. ¿Ok? Son las micobacterias y los hongos los que en un proceso metabólico degradan todo lo que podría ser un tumor. ¿Ok? Cada tumor que esté en esta capa embrionaria controlada por el tronco cerebral va a ser degradado los tumores por los hongos y las micobacterias. Eso es algo que se tiene que entender de una forma muy, muy, muy destacable. ¿Ok? Bien. En las ciencias curativas germánicas, el grupo amarillo, este de acá, está conformado entonces por tumores con proliferación celular en fase de conflicto. Acá, fase de conflicto activo. Así a modo resumen. Y con pérdida celular en fase... Y a diferencia de este rojo, que en fase de conflicto activo, en vez de ganar células, pierde células. ¿Ok? Aquí va a haber una pérdida celular por el tema de la úlcera y de la necrosis. ¿Ok? Estas son las dos grandes diferencias entre lo que es la capa roja y la capa amarilla. En la roja
perdemos células, en la amarilla ganamos células. ¿Ok? En fase de curación sucede lo contrario. Se reducen los tumores del campo aquí amarillo, de este grupo, por medio de las micobacterias, de los hongos, mientras que en el grupo rojo, acá arriba, en esta parte, mientras que en el grupo rojo vuelve a crecer el tejido necrótico o que estaba ulcerado a través de inflamación y formación de quistes. Lo que he explicado hace un rato. Aquí hay las típicas molestias de una inflamación. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a explicar este esquema. Esta es la zona a la que me refería hace un rato, que estaba achurada en amarillo. Bien, tenemos simplemente dos divisiones cerebrales a tomar en cuenta. El cerebro, ¿ok? Y el cerebro arcaico. Cerebro nuevo, cerebro antiguo. Es eso, básicamente. Bien, la capa roja, que yo me refería hace un rato como la capa roja, me estoy refiriendo al ectodermo. En ciencias curativas germánicas lo vamos a pintar de rojo. Es un color al azar, nada más. ¿Ok? La vamos a reconocer con el color rojo. Aquí en el mesodermo lo vamos a conocer, bueno, en realidad de un color naranja, aunque aquí esto claramente no es naranjo. Pero va a tener este color y va a estar achurado en esta zona por amarillo por su conexión con el cerebro antiguo, que viene siendo el endodermo acá. Bien, entonces, en el ectodermo, ¿ok? Acuérdese usted que el ectodermo es la capa germinal exterior, ¿ok? De las capas embrionarias. Perteneciente a esto, la corteza cerebral. Cuando vamos a recibir aquí un impacto, el foco de Hammer obviamente lo vamos a encontrar acá en la corteza cerebral, ¿ok? En la corteza. Y en fase de conflicto activo vamos a tener lo que explicábamos, ulceración epitelial. En esta fase no vamos a encontrar una proliferación bacteriana, ¿ok? No lo vamos a encontrar. Y esto se va a producir siempre en la fase activa. Aquí dice, fase CA. En el mesodermo nuevo, o sea, esta parte no achurada, el mesodermo nuevo, o también capa germinal o capa embrionaria medial, o media, como dice acá. Bien, cuando tengamos un conflicto cuyo foco esté en la sustancia blanca cerebral, ¿ok? En la sustancia blanca, que es esta estructura medial que puse acá, aquí. Cuando el foco de Hammer lo encontremos en esta área, entonces quiere decir que el órgano afectado va a sufrir en fase activa una necrosis directamente. Y en fase de reparación del conflicto, entonces va a tener una reconstrucción de la necrosis. ¿Cómo ocurre esto? Gracias a las bacterias. ¿Ok? Gracias a las bacterias. Las bacterias son fundamentales en este proceso en el cual influyen en la reparación de estos tejidos. Voy a ser muy profundo al momento de hablar de los microorganismos en la siguiente ley, que es la cuarta ley biológica, en donde vamos a hacer vamos a desglosar por completo todo lo que son los microbios, los microorganismos. Bien, y cuando se activan las bacterias en la fase final de la reparación, en la fase PCL, ¿ok? En fase, en el cerebelo, que es perteneciente al mesodermo antiguo, ¿ok? Cerebelo, el foco de Hammer lo vamos a tener directamente en cerebelo, aquí, ¿ok? Voy a poner el esquema anterior, acá, aquí. En esta parte vamos a encontrar el foco de Hammer cuando se trata de un conflicto al mesodermo nuevo. Y en fase de conflicto activo, genera lo que se denomina
el carcinoma adenoideo o adenoide, según algunos autores también. Fase conflicto activo, se genera el carcinoma adenoideo, llamado también tumor. En fase de conflicto activo existe la reparación del tumor con TBC. También voy a ser muy preciso en la siguiente ley para referirme a lo que es el TBC. Los hongos y las micobacterias TBC son las que están a cargo de esta reparación, y esta proliferación comienza acá, en fase activa, en fase CA. Y por último está el tronco encefálico o tronco cerebral o tallo encefálico, y va a pertenecer a lo que es el endodermo, o sea, la capa germinal o capa embrionaria más interna, ¿ok? Que pertenece a esta fracción. Este es el tallo encefálico o tronco cerebral o encefálico. Este es el cerebro antiguo, ¿ok? Vamos a encontrar en esa fase, en esa área, lo que es el foco de Hammer cuando se trata del endodermo. En fase de conflicto activo, aquí vamos a tener un adenocarcinoma, ¿ok? También esto es conocido como un tumor, pero un tumor de distintas características a lo que es un carcinoma adenoideo. Esto es un adenocarcinoma. También vamos a ser muy profundos en aclarar estas diferencias. Pero para la ley que estamos revisando, no es imperativo ser tan minucioso en esto, pero sí lo vamos a hacer más adelante. Y en el curso, por supuesto que sí. En la fase de reparación, entonces, está lo que es la reparación del tumor. Nuevamente aparece aquí las TBC. Esto ocurre con hongos, micobacterias, TBC, al igual que acá, ¿ok? Al igual que en el mesodermo antiguo. Y esto también ocurre en fase de conflicto activo, ¿ok? Todos los hongos y las micobacterias se van a multiplicar, van a proliferar en fase de conflicto activo. Esta es la tercera ley biológica. Es tal vez la más breve de todas, pero que nos ayuda a entender la relación directa que existe entre las capas embrionarias y este esquema de acá. El esquema que explicamos en la primera ley y en la segunda ley, en la ley Ferré del cáncer y en la ley de las dos fases. Ahora está en la tercera ley explicado y está además en sincronía con su respectiva capa embrionaria. Ectodermo, mesodermo nuevo, mesodermo antiguo y lo que es el endodermo. ¿Ok? Bien, espero que haya gustado.